Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos abordando nuestro capítulo número 10 y el cual hemos denominado 5 aspectos básicos que, aunque no seas un abogado especialista, debes saber sobre heredar bienes. Y esta parte es importante porque muchas veces nuestros parientes, nuestras familias, aunque tú trabajes para el Estado o alguna entidad que nada tenga que ver sobre bienes, por la única forma de ser abogado o estar estudiando derecho, te preguntan, mira, ¿y qué puedo hacer yo con mis bienes? Mira, yo tengo esta idea, ¿será que se puede, no se puede? Y demás. Y al menos hemos elegido 5 cosas básicas que creo que todos debiéramos de saber que han derivado de nuestro ejercicio profesional. Vamos a hacer una introducción como tal para ver lo más común como tal y algunas otras alternativas que no son tan comunes. Cuando las personas quisieran disponer de sus bienes, normalmente tienen 2 ideas básicas. Lo que le llaman heredar en vida, así te van a decir, heredar en vida, o bien, obviamente, que ya sea porque mueran sin disponer de alguna manera, o bien que hasta el momento de la muerte haga efecto esto. Y entonces, rápido, a ti se te vienen esas clases del derecho civil de la universidad, donde tenemos la donación entre vivos, ¿verdad?, para heredar en vida, o bien el hacer un testamento, ¿verdad?, común abierto normalmente, como para heredar después de la muerte, y si no, se va a dar la sucesión intestada. Esa parte la tenemos clara, y solo te quiero comentar, vamos a ir sobre estos 2 temas, que son los más comunes, aunque es bueno que sepas que el tema de suceder los bienes y qué va a pasar después de la muerte del propietario de los bienes, puede trascender, inclusive hay fideicomisos de administración del patrimonio familiar, ¿verdad? Los fideicomisos, cuando una persona tiene muchísimos bienes o de gran valor, puede dejar sus bienes en fideicomiso para asegurarse que el fiduciario se los administre bien en beneficio de las personas que van a quedar como en esa calidad, ¿verdad? Beneficiarios. Y además también, si fueran entidades, hay temas una gestión, o voy a decir una asesoría que presentan los abogados, que es el protocolo familiar. Y son todos esos multidocumentos, ¿verdad? Muchos documentos que van a determinar quién va a quedarse a cargo de la entidad, que si pueden los herederos o la familia ser empleado o no puede, que si pueden pedir préstamos a la entidad o no se puede, si van a entrar los esposos y todo. Lo único que quiero dejarte con esto es que esto que voy a platicar son cuestiones básicas. Y realmente, si a ti te interesa, puedes profundizar inclusive sobre estos temas básicos que vamos a ver, que realmente es lo que una generalidad maneja, o cuando son grandes patrimonios o estructuras más complejas, pudieras ahondar en tu conocimiento sobre fideicomisos o en tu conocimiento sobre protocolo familiar. Así que te quiero aprovechar que este tema de entrenamiento legal te permita también tener nociones que existen cosas que resultan muy interesantes y posiblemente la solución idónea para tus clientes. Pero bueno, vamos a seguir entonces, y entre las 5 ideas básicas que debes saber sobre heredar bienes, vamos a platicar de la primera de las circunstancias. Heredar en vida. Mire, licenciado, fíjense que yo tengo mala experiencia porque mi mamá no dejó determinado eso y con mis hermanos pasamos años haciendo un proceso sucesorio, así que yo a mis hijos quiero heredarles en vida. Quiero heredarles en vida. Así te van a llegar a decir. Y entonces realmente para ti pudiera
todos sabemos que cuando una persona quiere otorgar a título gratuito un bien a otro, ¿verdad? Ese es el contrato idóneo, es la donación entre vivos. Y entonces tú sabes que la donación entre vivos se otorga la propiedad a la persona entre vivos y creo que es importante que si a ti te preguntan qué opinión te merece respecto a eso, te quiero compartir algunas de las observaciones que hemos tenido nosotros en la oficina respecto a esto. Primero, es que es importante saber que la donación entre vivos paga el 12% del impuesto al valor agregado. Entonces, si el bien va a valer 100,000 quetzales, pues al menos 1,200 quetzales van a ser de impuesto al valor agregado y así pues tienes que hacer. O sea que las personas van a tener que pagarte los honorarios por lo que eso conlleve, más el 12% del IVA, más los gastos de registro y demás circunstancias. Entonces realmente es un costo que por el 12% del IVA se debe de considerar allí y entonces es importante que lo conozcas. Y a ti se te va a ocurrir, no licenciado, usted me extraña, compraventas, así solo paga el 3%. En mi punto número 2 voy a platicar de eso, pero sigo sobre la donación. ¿Qué desventaja tiene el hacer donaciones entre vivos? Primero, que esa persona, hagamos de cuenta que es el papá ya no, si dona su bien, ya no va a ser propietario. Quiere decir que el propietario va a ser el hijo. Y haz de cuenta que enferma el papá después, y esa persona que enferma quiere vender la casa, pero el hijo por X o Y motivo no la quiere vender porque es su esposa, porque él no considera, porque lo que sea. Ya el papá no tiene la decisión de la casa porque ya no es de él, sino es de su hijo. Obviamente, todos esperaríamos que el hijo honre la voluntad de su padre y que venda la casa para pagar la enfermedad, pero ya no está a sola decisión del propietario original de la casa, que fue el papá. Y obviamente entran muchísimos riesgos que pudiera ocurrir en esta circunstancia. Así que muchas personas consideran de que no es recomendable donar en vida porque ya no voy a poder después yo vender la casa. O haz de cuenta que se pelean en el futuro, ese hijo hace algo que no le honra al padre o no lo considera bien, ya no le puede decir devolveme la casa. No de una manera simple, porque ahí vamos en la tercera, que esa es una relativa ventaja de la donación, que la donación se puede revocar por ingratitud. Entonces, eso sí se te permite, revocar por ingratitud, pero las causas de ingratitud son específicas. Por así decirte, que sea necesitado el padre como tal y en su momento no se le brinde el auxilio necesario, como que ya no tenga más bienes. Así que las causas de revocación por ingratitud no son tan amplias como tal, y entonces esto es un verdadero riesgo para el donante, ¿verdad? Porque ya si se arrepintió, si su hijo tuvo más necesidad, si se arrepintió, si este hijo se puso malcriado o lo que sea, ya no puede revocar por ingratitud. Solo puede revocar por ingratitud y ya no pudiera revocar esta disposición si ya otorgó la propiedad en donación. Entonces, esto es importante porque, para concretarme, la donación paga el 12% de IVA y la donación solo se puede revocar por ingratitud. Es decir, ese bien ya no puede disponer el donante, el papá ya no pudiera disponer de ese bien como tal porque ya es del hijo. Y ahora hemos platicado muy comúnmente que muchas veces lo que ocurre es que yo te dono, pero me reservo el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te voy a dar la propiedad del bien, pero me voy a quedar usando el bien en la forma que yo tenga. Ojo. Ese usufructo vitalicio va a permitir al papá vivir en el lugar, alquilar el lugar o aprovecharlo en la forma que él considere, pero no le va a permitir vender el bien, porque él no es propietario. Él es usufructuario, él puede usar el bien como a él le plazca, pero no pudiera en este caso vender el bien porque no es suyo. El propietario es el hijo, que de manera técnica a esto se le llama, él tiene la nuda propiedad. Y entonces, esto es algo importante y aquí te recomiendo, por supuesto que es recomendable que done la propiedad si es su voluntad y tú lo asesoras muy bien y quiere aún así donar la propiedad, pues que se reserve el usufructo vitalicio y por supuesto si tiene esposa, pues a favor de él y la esposa con derecho de acrecer en el sentido que si alguno de los dos fallece, acrezca la parte del otro. Si no lo pones explícitamente, no va a considerarse como tal. Entonces es bueno que lo sepas ahí. Entonces, el punto número 1 es que es permitido hacer donación entre vivos, es una de las opciones,
y tiene como ventaja que se puede revocar por ingratitud, ¿verdad? Tiene como ventaja, ya no es necesario hacer nada después también para pasar el bien a nombre del hijo, porque ya está de una vez a nombre del hijo. Si tiene un usufructo, eso se cancela de una manera rápida con el certificado de defunción del usufructuario. Y entonces realmente esta es una de las mayores ventajas para aquella persona que conscientemente y sabiendo que ya no va a ser su bien, puede disponer de ese bien como tal. Así que, 1, la donación entre vivos. 2, compraventa. La compraventa como ese medio para heredar en vida, dice la gente. Anolico, usted más pilas. Haga una compraventa, porque así solo paga el 3% si fuera segunda venta, por supuesto, y no hace donación. Y le comparto que me he topado en el ejercicio profesional muchos colegas que son de este criterio. Ahora bien, ¿qué quiero platicarte de esto? Primera cuestión importante. Es cierto, la compraventa paga el 3% si fuera segunda o subsiguientes. Pero algo que tienes que tomar en cuenta es que no es la realidad del negocio. Y aquí, por puro factor vamos a decir, de cumplir la ley como se debe cumplir, si es una donación, pues donación tiene que ser, donación tengo que documentar y 12% de IVA tengo que pagar. No debiera ser una opción para mí como notario el simular una compraventa, solo como primer aspecto. Ahora, ¿qué pasa con la compraventa? La compraventa no va a ser revocable ni por ingratitud. O sea, cuando el propietario otorga el bien a través de una compraventa, que supuestamente su hijo se lo compró, eso no va a ser revocable por ingratitud. Él no puede decir, mira, ahora me dejaste abandonado, devolvémela. Jamás. La donación sí puede ser revocable por causa de ingratitud, la compraventa no. ¿Qué otro aspecto me topé en un caso y te lo conté en un podcast anterior? Que hubo el caso que un cliente, el notario le sugirió que su mamá le diera 2 bienes en compraventa para ahorrarse impuestos. Así lo hizo y luego él se vio en un problema de divorcio y la esposa estaba alegando que esos bienes ingresaron a él como parte del patrimonio familiar, como parte del patrimonio conyugal, porque fueron compraventas que se hicieron. Y tú sabes que si hubiera sido una donación, los bienes adquiridos por donación o cualquier título gratuito no forman parte del patrimonio conyugal y son bienes propios de cada cónyuge. Pero en este caso, como el notario no tuvo el alcance de revisar qué régimen matrimonial iba a tener ese supuesto comprador, que era el hijo, y no se dio cuenta de esto, pues automáticamente entraron los bienes al patrimonio conyugal. Así que, primero, no se hace porque no es la realidad del negocio. Segundo, no tiene revocación por ingratitud. Tercero, tienes que fijarte bien qué régimen económico del matrimonio tiene que tener esa persona. Cuarto, algo importante es que vamos a hablar un poco de las ventajas, ¿verdad? Y las ventajas como tal, obviamente, pues que se paga el 3% del impuesto de timbres fiscales, ¿verdad? Y otra ventaja es que de una vez está a nombre de la persona, ya no es necesario hacer el proceso sucesorio ni nada similar. También se puede constituir usufructo cuando hay compraventas como tal. Reservar el usufructo o constituirlo en la forma que hemos platicado. Eso sí se puede hacer. Así que aquí ya te dejo este tema. Realmente yo no comparto el hecho que se hagan compraventas como parte de donaciones o heredar bienes, pero al menos te doy la noción porque es bueno que sepas qué pasa en la calle. 3. ¿Y por qué no hacer testamento? Hablemos del testamento. 3. El testamento. ¿Qué ventajas tiene el testamento? Primera ventaja del testamento. Se puede revocar en cualquier momento. Si yo vengo y dejo que a mi hijo, el más grande, le quede la casa más grande, porque así siempre fue mi plan, y ahora me doy cuenta que mi hijo, el más pequeño, tiene más necesidad que el hijo más grande, y entonces vengo yo y, bueno, hoy cambié de parecer, revoco mi testamento y ahora se lo dejo al más pequeño. Y ahora ya me di cuenta que mejor no, otra vez mi hijo más grande, pues revoco el testamento y otra vez a mi hijo más grande. El testamento es esencialmente revocable, uno lo puede revocar en cualquier momento porque como la propiedad está en mi nombre mientras yo estoy en vida, yo puedo revocar el testamento. Tú ya sabes que esa es una característica del testamento, lo cual conlleva una ventaja porque el testador puede cambiar su parecer. ¿Qué circunstancia tenemos que tener claro? Que aunque se haga testamento, hay que hacer proceso sucesorio. Y esto es importante, todos recordaremos el proceso sucesorio testamentario, lo cual yo le digo a mis clientes, mire, eso lleva más o menos más de un año y de honorarios, obviamente, llevará
más honorarios que lo que es hacer una donación en este momento. Realmente es más tiempo y es más honorario, y entonces es ahí donde me dice, Lalic, pero entonces, pobre, yo le voy a dejar un problema a mis hijos y todo. Pues yo a veces les digo, mire, su hijo tiene trabajo, está joven, es profesional, lo demás, y puede trabajar, sí, va a poder pagar su proceso sucesorio, no se estrese. Cuando está fornido todavía mi cliente, yo le digo, mire, usted todavía no sabe qué viene en su vida, y entonces pudiera usted en este momento hacer un testamento y a los años poder inclusive hacer la donación ya cuando considere, bueno, yo creo que hoy sí ya, ahorita ya estoy en los últimos aires de mi vida y primero hizo su testamento, lo tiene seguro, y segundo, ya cuando está en las últimas ya puede hacer la donación un poco más tranquilo como una de las opciones. Pero mucha gente ha tenido malas experiencias al hacer procesos sucesorios y entonces dice, no, yo no quiero hacer testamento, yo quiero de una vez darle. Ahí tiene las primeras dos opciones, ¿verdad? Pero respecto al testamento, una de las ventajas que veo particularmente es que es esencialmente revocable, totalmente ahí. El testamento no se debe rehacer mayor gestión en ese momento. Una de las cosas a considerar es que hay que hacer un proceso sucesorio para pasar esos bienes después de fallecida la persona a su nombre, ¿verdad? Como tal. Y el testamento te permite el poder hacer algunas modalidades que voy a platicar en el punto 5. Así que punto 3, se puede hacer testamento, no es la muerte tampoco. Y entonces alguien me dice, Lic, y si tengo que hacer proceso sucesorio, ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué voy a hacer testamento? Recuerda que el testamento te va a decir o va a establecer la forma en que van a distribuirse esos bienes. Si no hay testamento, va a quedarse intestado y la ley va a decidir cómo. Pero tú puedes decidir que la casa tal a favor de tal persona o a favor de dos personas y la ley nunca va a decir a favor de dos personas o como tal voy a decir o qué casa para quién. Eso sí lo puedes establecer en testamento. Así que realmente el hacer testamento es una excelente opción como tal allí. Y entonces, cuarto punto, también tienes que saber qué pasa cuando no hay testamento. Y todos sabemos, licenciado, eso queda intestado, ¿verdad? Eso queda intestado y tú sabes que la definición legal de ese tema intestado es por disposición de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley es la que designa cómo se van a distribuir los bienes. Y te hago una breve referencia para que como abogados todos sepamos cuál es el orden de la sucesión intestada, al menos en aspectos básicos. Y esto está regulado en el artículo, está regulado en el Código Civil. Y algo importante, ahorita te voy a decir en qué artículo específico, pero te voy a empezar a explicar ya el tema de cómo es el orden, y la ley establece que en primer término se va a llamar a los hijos, a los descendientes, ¿verdad? A los hijos, dice primero, y al cónyuge que no tenga derecho a gananciales. Y eso te lo quiero explicar. Nos dice al cónyuge que no tenga derecho a gananciales porque si el cónyuge tiene derecho a gananciales, se va a quedar con sus gananciales. Si el cónyuge tiene derecho a gananciales, va a quedarse con sus gananciales. Es decir, la persona que tiene derecho a ese patrimonio conyugal gananciales no hereda la parte de la persona que dejó intestada, tiene derecho a los gananciales. Ahora bien, ¿qué si dice la ley? La ley dice que si la parte o la porción que tiene como derecho a gananciales fuera mayor la parte que le hubiera tocado como cuota hereditaria, tiene derecho a que se equipare. Y esta parte es muy importante porque es algo que todos nos ponemos en duda y quisiera leerte de manera concreta cómo queda este tema de la sucesión intestada. Y te dice la ley, artículo 1068. La sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento. Ahora bien, ahora ve el orden de la sucesión intestada. El orden de la sucesión intestada lo tenemos en el 1078 y nos dice la ley. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se darán por partes iguales. Es decir, si no tiene derecho a gananciales, tiene derecho a porción hereditaria. Si tiene derecho a gananciales, se queda solo con sus gananciales. Segundo párrafo. No obstante, el cónyuge sobreviviente, cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería, en ausencia de gananciales,
tendrá derecho que se le complete un monto equivalente a dicha cuota. En resumen si lo que tiene de gananciales es menor que lo que le hubiera tocado como cuota hereditaria, tiene derecho a que se le complete. Te explico brevemente. Haz de cuenta que soy yo, me voy a poner de ejemplo, y haz de cuenta que yo tengo una casa que entra con mis derechos de gananciales, pero mis papás me dejaron 3 casas en donación, por decirte una cuestión. Y entonces, imagínate eso. Ojo, porque el derecho de gananciales de mi esposa solo va a ser el 50% de esta casa. Y si le hubiera tocado cuota hereditaria, hubiera entrado no solo mi derecho de esta casa, sino las 3 casas que me dieron en herencia, que no forman parte de los gananciales. En conclusión, en este caso a ella le convendría más o su cuota hereditaria fuera mayor. Entonces tiene derecho a que se le equipare. Conclusión respecto al punto 1, la sucesión intestada llama al cónyuge y a los hijos, y al cónyuge que no tenga derecho a gananciales. Si tiene derecho a gananciales, se queda con sus gananciales. Y si la cuota hereditaria fuera mayor, tiene derecho a que se le equipare. Entonces, ese es el primer orden de la sucesión intestada. Después nos dice la ley en el 1079, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos del cónyuge. Entonces, es bueno que sepas que probablemente tú seas una persona soltera, como tal, que no tenga hijos, y entonces tienes que tener ahorita bien en cuenta para esta segunda orden, si tienes papás, si tienes hijos. Te explico de una manera más concreta. El segundo punto nos dice que si no tiene descendencia, es decir, tal vez tú no tienes hijos, pero tienes cónyuge y papás, se quedan partes iguales. Repito, si no tienes hijos y tienes cónyuge y papás, se quedan tu cónyuge y papás partes iguales. Ahora bien, si tú tienes, ¿cómo se llama esto? Si no tienes hijos y no tienes cónyuge, todos se lo van a quedar tus papás. O bien, si no tienes hijos y no tienes papás o ascendientes, ¿verdad? Porque la ley nos dice ascendientes, te leo el 1079, nos dice ascendientes más próximos, y en este caso van a heredar pues posiblemente tus abuelos, y si ya no tienes nadie arriba, pues todo se lo va a quedar tu cónyuge. Entonces te explico este segundo punto, que nos dice la ley, te lo leo concretamente, a falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Cuando solo hubiera una de esas partes, esta llevará toda la herencia. Y te pido que calcules en este momento, hijo, ¿qué pasará con la casa? ¿Qué hacemos? Entonces, ojo, si en este caso no tienes hijos, pero si tienes cónyuge y papás, ya sabes, partes iguales. Si no tienes hijos y no tienes papás, todo tu cónyuge. O si no tienes hijos y no tienes esposo, pues todos tus papás, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda parte de la sucesión intestada que quería que todo lo tuviéramos claro. 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales. Entonces, obviamente, si no tienes ni cónyuge, ni hijos, ni papás, obviamente todo lo van a heredar tus parientes colaterales, y ten en cuenta que el pariente más próximo de alguna manera deja fuera al más remoto. ¿Qué quiere decir? Pues primero tus hermanos, ¿verdad? Que es en el segundo grado. Después va a ir hacia tus tíos y demás cuestiones. Y si tus hermanos están más próximos, pues obviamente dejan fuera a tus tíos y primos y demás cuestiones. Entonces, conclusión, es bueno que sepas que cuando no hay testamento, todo queda intestado. En primer lugar, hijos y cónyuge en partes iguales, y el cónyuge que no tenga derecho a gananciales, si tiene derecho a gananciales, se queda con sus gananciales, o bien, si no, si la parte hereditaria fuera mayor, se equipara. En segundo lugar, a ascendientes y a descendientes. Si no tienes descendientes, tu ascendiente más próximo y tu cónyuge, partes iguales, y si no, todo cónyuge o todo ascendientes. Y por último, parientes colaterales, que también quería aprovechar para que eso fuera algo de cultura general, que aunque no fuéramos especialistas, todo lo tuviéramos claro. Y me quedo ya con el quinto punto, que no te quisiera aburrir con este tema. Espero que te esté pareciendo interesante o como buenos recordatorios, porque muchas veces estas partes se nos olvidan. Y quisiera platicarte un poco sobre 3 conceptos que le causan mucha duda a muchas personas. Y es herencia, legado y estirpe. Son 3 términos que se utilizan en la sucesión y que normalmente muchos a veces nos agarran fuera de base con este tema. Recordemos, herencia es heredar todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con la muerte, a excepción de los legados. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú dices, voy a dejar como heredero universal a mi hijo fulano y sutano, pues ellos son dueños de todo.
de todo, a excepción de lo que hayas dejado en legados. Son dueños de todo, a excepción de lo que hayas dejado en legados. Es decir, Ali, ¿qué eso quiere decir todos mis bienes? Todos tus bienes, a excepción de lo que hayas dejado en legados. Esa es lo que tiene derecho un heredero, a todo, a excepción de lo que hubieras dejado en legados. El legado es disponer un bien determinado. Haz de cuenta que, por decir una cuestión, imagina que uno de los terrenos que mi papá me dejó, siempre dijo, su deseo en el corazón era que, ¿cómo se llama esto? Que mi tío se quedara con ese terreno. Y entonces vengo yo y hoy digo, no, yo voy a dejar en legado que ese mi tío se quede con ese terreno. Entonces voy a dejar como heredero universal a mis hijos, pero voy a establecer un legado del terreno tal a favor de mi tío. Entonces estoy decidiendo un bien determinado para determinada persona. Lo puedes hacer a favor de más de una persona, es decir, ese bien a favor de 3, 4, que sigue siendo legado. Así que es importante que sepas que es legado cuando es un bien determinado para determinadas personas. Herederos, todos tus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces es un recordatorio de esos conceptos y a veces se utiliza, no, pues él hereda por estirpe o se llaman las estirpes y a veces si no tenemos estos recordatorios nos agarran fuera de base y por estirpe es heredar por representación. ¿Qué quiere decir? Que en el caso que una persona fallezca, ha renunciado o tiene causa de indignidad para heredar y no puede heredar por eso, su descendiente, sus hijos, pueden heredar por representación. Ya este tipo de herencia se le llama heredar por estirpe. Heredar por estirpe, que se te quede en tu cabecita, que lo tengamos todos claros, ¿verdad? Heredar por estirpe es heredar por representación. Para que todos nos quede bien claro la noción como tal, heredar por estirpe es heredar por representación. Así que herencia, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Legado, bienes determinados para determinadas personas. Y estirpe, heredar por representación. Es decir, por haber muerto, renunciado o ser causa de indignidad, el hijo, la norma más común es la muerte, va a representar a la persona que no puede heredar como tal. Así que estas son los 5 aspectos básicos que creeríamos muy importantes que todo abogado tuviera noción para su patrimonio personal, para el patrimonio de sus parientes que le pregunten, ¿verdad? Y obviamente, como te digo, solo son conceptos básicos y aquí te reto a que profundices sobre ellos para determinar cuál es la mejor forma para tus clientes y para tu familia y demás personas. Así que espero que este episodio te haya parecido muy interesante. Recuerda que en parte de nosotros lo que buscamos es entrenarte legalmente, empezar a hacer pesitas con nuestros conceptos jurídicos y por favor déjanos tus comentarios si nos estás viendo en YouTube para determinar si el material te ha sido útil, si tienes alguna duda, si quieres discutir, platicar algo para que nosotros podamos siempre estar atento ahí a tus comentarios que nos animan mucho y no te olvides darle like, compartir con tus amigos y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que el otro lunes te avise cuando hemos subido un nuevo episodio de este podcast Entrenamiento Legal. Nos vemos a la próxima.